El dolor. ¿Quién no lo ha sentido? Desde un pequeño pinchazo hasta esa molestia que no se va. Es probablemente la experiencia más universal que compartimos. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es exactamente? Pues bien, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a seguir el increíble viaje de una señal de dolor, desde el mismísimo instante en que se crea hasta que llega a nuestro cerebro. Y, lo que es aún más fascinante, vamos a ver cómo el cerebro contraataca. Y para empezar, vamos con algo que todos, absolutamente todos, hemos hecho sin pensar. Te das un golpe y ¿qué haces? Frotar. Instintivamente. Pues bien, este gesto tan simple no es una manía. La respuesta a por qué lo hacemos revela uno de los secretos mejor guardados de nuestro sistema nervioso y, de hecho, es la clave de todo lo que vamos a ver a continuación. Fijaos en la definición oficial, porque ya nos da una pista crucial. Dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Y esto es muy importante. No es solo una sensación física, como notar el frío o el calor. No, es también una experiencia emocional. Implica cómo nuestro cerebro interpreta esa señal, los miedos que nos genera, las reacciones que provoca. Es, en definitiva, una alarma completa. Venga, empecemos por el principio de todo, el momento exacto en que salta esa alarma. Y resulta que nuestro cuerpo no envía una única señal de aviso, sino que envía dos tipos de señales. Dos olas distintas que viajan, además, a velocidades muy diferentes. A ver, pensadlo un momento. Justo después de un golpe, lo primero que sentimos es un dolor agudo, intenso, muy localizado, ¿verdad? Es el clásico ¡ay! Esa es la primera ola de dolor. Viaja a toda velocidad por unas autopistas nerviosas llamadas fibras A delta, que están recubiertas de mielina, un aislante que las hace súper rápidas. Pero unos instantes después llega algo más, una segunda ola, un dolor más sordo, más difuso, esa molestia que se queda ahí, palpitando. Esa señal viaja mucho más lenta por otras fibras, las fibras C, que no tienen ese aislamiento. Vale, tenemos dos olas, una rápida y una lenta. Pero, ¿cómo se genera esa primera chispa eléctrica? ¿Qué ocurre exactamente en el lugar de la herida para que suene la alarma? Bueno, pues vamos a hacer zoom y a meternos de lleno en el epicentro de la lesión. Cuando nos hacemos daño, las células de la zona se rompen y liberan todo su contenido, creando lo que los fisiólogos llaman una sopa química. Es una mezcla de un montón de sustancias, como potasio o serotonina, que irritan las terminaciones nerviosas. Pero el ingrediente clave, el que de verdad lía todo, son las prostaglandinas. Estas las fabrica una enzima llamada COX, y su trabajo es hacer que los nervios se vuelvan extremadamente sensibles. Es esta sopa la que, literalmente, enciende la mecha del dolor. Y aquí es donde todo cobra sentido, el momento ajá. Esto explica perfectamente cómo funcionan los analgésicos más comunes que todos tenemos en casa. No es que bloqueen la señal nerviosa mientras viaja, no, atacan directamente en el origen. Lo que hacen es inhibir a esa enzima, a la COX, impidiendo que fabriquen las prostaglandinas. Sin ellas, la sopa química es mucho menos irritante y las terminaciones nerviosas simplemente no se activan con tanta facilidad. Muy bien. La señal de dolor ya está en marcha, viajando a toda pastilla hacia el cerebro. Pero no tiene vía libre. Antes de llegar, tiene que pasar por un puesto de control importantísimo, un filtro que se encuentra en la médula espinal. Este punto de control se conoce como la teoría de la compuerta del dolor. Y es básicamente eso, una puerta neurológica situada en una zona de la médula espinal que se llama asta dorsal. Y es un centro de relevo crucial donde se decide qué señales son lo bastante importantes como para llegar al cerebro y cuáles se quedan por el camino. Y aquí, justo aquí, resolvemos el misterio con el que empezamos. Fijaos qué maravilla. Las señales de dolor, las que viajan por las fibras lentas, llegan a la compuerta e intentan abrirla para pasar. Pero cuando nos frotamos la zona, enviamos señales de tacto y presión. Estas viajan por fibras mucho más rápidas, así que llegan antes a la compuerta y activan a una neurona especial que básicamente cierra la puerta en las narices de la señal de dolor, la bloquea. Por eso, frotarse alivia. Es pura neurociencia en acción. Vale, imaginemos que una señal de dolor consigue pasar el control de seguridad y atraviesa la compuerta. ¿Qué pasa ahora? Pues que empieza su ascenso final. Coge una autopista directa hacia el centro de mando del cerebro. El camino es rapidísimo y súper eficiente. La señal de dolor cruza al otro lado de la médula espinal y sube por una vía directa, el tracto espinotalámico, hasta llegar al tálamo. El tálamo es como la gran centralita de información sensorial del cerebro. Y desde allí, el mensaje final se envía a la corteza somatosensorial, que es el área donde por fin nos hacemos conscientes de dónde duele y con qué intensidad. Pero ojo, porque la señal no viaja sola. Mientras sube por esa autopista, va enviando copias del mensaje a otras áreas clave del cerebro.
Alerta al sistema límbico, que es el responsable de nuestra respuesta emocional, el enfado, el miedo, la angustia que sentimos. Y también alerta a la formación reticular, que actúa como una sirena de emergencia que pone a todo el cerebro en estado de máxima alerta. La señal ha llegado. Sentimos el dolor, la emoción que lo acompaña y todo nuestro sistema está en alerta. Podríamos pensar que la historia termina aquí, pero en realidad no. De hecho, ahora es cuando empieza la parte más alucinante de todo este proceso. La pregunta es lógica, ¿no? Entonces, ¿el cerebro es un simple espectador? ¿Se limita a recibir pasivamente todas estas señales de dolor que le llegan? La respuesta es un no rotundo. El cerebro no es una víctima pasiva, es un participante activo y tremendamente poderoso en la gestión del dolor. Lucha para controlarlo, contraataca. ¿Y cómo lo hace? Pues resulta que el cerebro tiene su propio y alucinante sistema descendente de control. La corteza cerebral puede decidir conscientemente que hay que mitigar ese dolor, y al hacerlo, activa una cascada de señales que bajan por el tronco del encéfalo hasta la mismísima compuerta de la médula espinal. Allí libera sus propios neurotransmisores, como la serotonina, para reforzar el cierre de la compuerta, bloqueando el paso del dolor desde arriba. Y lo más increíble de todo es que este potentísimo sistema analgésico interno es el que activamos con muchas de nuestras acciones cotidianas. Frotar una zona dolorida no solo activa la compuerta desde abajo, sino que también le pide al cerebro que envíe refuerzos para cerrarla desde arriba. Técnicas como la acupuntura, el famosísimo efecto placebo o la concentración extrema de los faquires, todas se basan en la asombrosa capacidad de la mente para activar esta vía descendente y modular nuestra propia percepción del dolor. Y así, el viaje de una simple señal de dolor nos lleva a una conclusión fascinante. El dolor no es solo una señal que sube, es una negociación constante entre el cuerpo y el cerebro. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta en el aire para reflexionar. Si nuestra mente tiene una capacidad tan asombrosa para controlar lo que sentimos, ¿cuál es entonces el verdadero límite de su poder? From my hometown, memories of phrase. From my hometown.